Hola a todos, bueno, este breve video es para hablar sobre los dispositivos de cohesión. Entonces, cuando arrancamos esta clase, lo que suelo preguntar es, ¿qué es coherencia y qué es cohesión? Porque son dos términos que suelen ir de la mano y a veces suelen confundirse unos con otros, ¿no? Entonces, consulto si todo texto es coherente, si todo texto es cohesivo, si todo texto coherente necesariamente es cohesivo y viceversa. Entonces empezamos a discutir, ¿no? Y cuando hablamos de coherencia, empieza a aparecer la palabra sentido. Entonces empezamos a charlar y nos damos cuenta de que la coherencia en realidad es algo que se asigna al texto, ¿no? Es algo en tanto desasignado por un otro, subjetivo, ¿no? Porque no es algo que podamos sistematizar la coherencia. Lo que hacemos es tratar de ponerle un significado a aquello que estamos leyendo o escuchando, por un principio que es el principio de cooperación, por el cual entendemos que si alguien entabla un intercambio comunicativo, tiene algo con sentido para decirnos, ¿sí? Y por eso ponemos nuestra energía para entenderlo. En cuanto a la cohesión, es un tanto diferente. La cohesión es algo más tangible, es algo que sí podemos sistematizar y es lo que vamos a estudiar en esta clase. La cohesión, entonces, vamos a verla, por ejemplo, si relacionamos o si comparamos dos textos como los siguientes. Acá vemos dos textos que hablan sobre las plataformas offshore, las plataformas submarinas o las plataformas fuera de la costa, también le suelen decir, o marinas, en las que en este texto también se menciona las condiciones adversas a las que están sometidas o a las que tienen que resistir este tipo de plataformas. Habla sobre reglas que deben seguirse en las mismas, sobre los materiales y sobre las estructuras. Los dos textos tienen el mismo o mantienen, digamos, o transmiten el mismo sentido o el mismo mensaje. Ahora bien, si leen los dos, ¿cuál de los dos es más fácil de seguir? ¿Cuál de los dos es más fácil de entender? Si los leen, van a ver que el segundo es más fácil de seguir. ¿Por qué? Justamente porque utiliza dispositivos de cohesión y hace que el texto suene más unido, suene como un todo, le da textura al texto y hace evidente las relaciones entre las distintas oraciones. Y si el texto fuera más largo, también entre los distintos párrafos. ¿Cuáles son los dispositivos entonces de cohesión? Y bueno, en este texto tenemos el uso de conectores, el uso de referencia y el uso de la repetición. Entonces, ahora vamos a discutir cada uno de los distintos dispositivos, pero vamos a determinar entonces qué es esto de la cohesión. Bueno, podemos decir entonces que la cohesión es el uso de recursos, herramientas lingüísticas que conectan las ideas de un texto. Sin cohesión, los textos suenan fragmentados, como vemos en el ejemplo anterior, ¿no? Esto de que las oraciones parecen sueltas. Uno puede rearmar el significado de todo el párrafo, pero es más trabajoso, ¿sí? Entonces, en cuanto a los dispositivos, podemos mencionar la repetición, la sustitución, la referencia y el uso de conectores. Vamos a ver primero el uso de la repetición. Repetición, como sabemos, es reiterar una palabra o frase, ¿no? En el caso de la lectocomprensión. Si vemos el primer ejemplo, vemos que acá se está hablando, yo acá, antes de arrancar con la descripción, yo puse dos diapositivas iguales. En esta vamos a ver los ejemplos con textos de petróleo. En la siguiente son textos muy similares, pero para bioingeniería, ¿sí? Yo analizo este primero y después ustedes pueden leer la segunda diapositiva. Entonces, el primer texto habla sobre muestras, muestra A y muestra B. Entonces, y las repite, muestra A, muestra B, muestra A, muestra B. Entonces dice en el experimento, in the experiment, sample A was exposed to high pressure while sample B was kept at atmospheric conditions.
Sample A showed structural deformation, but sample B maintained its original properties. Ahora bien, ¿por qué este escritor no pone it? No reemplaza sample A o sample B por it. Bueno, ¿por qué? Por el primer uso, por la primera causa, esto de evitar confusión en el discurso. Imagínense que si pone un it, después podríamos confundir cuál de las dos muestras mostró una deformación estructural y cuál mantuvo sus propiedades originales. Entonces, es importante el uso de la repetición aquí para que quede claro quién o qué hace qué, ¿sí? En lugar de usar pronombres que podrían producir o generar ambigüedad. Después los otros dos ejemplos, ahí tenemos polymer flooding is an haze oil recovery technique. Polymer flooding improves sweep efficiency by increasing water viscosity. Polymer flooding has shown promising results in mature fields of Argentina. El ejemplo 2 y el ejemplo 3 que habla sobre sustainability pueden en ambos casos responder a los dos usos últimos, esto de ser palabras muy específicas como polymer flooding, inundación a través de polímeros con polímeros, la cual es una palabra muy técnica que no tiene un sinónimo exacto, entonces se repite a lo largo del texto. O en el caso 2, el uso de la repetición de sustainability, sustentabilidad, tiene más que ver con un énfasis, esto de repetir como un recurso retórico para destacar la importancia de un concepto. A veces estos dos usos van de la mano, ¿sí? Porque se utiliza en general con palabras claves, con esas keywords, y lo que se hace es repetirlas a lo largo del texto para que queden grabadas, ¿no? Por ese lector que está abordando el texto. Bueno, como les decía, esta diapositiva es muy similar a la anterior, pero lo que hace es llevar los ejemplos con relación a bioingeniería. Así que se las dejo ahí en el campus para que también la puedan consultar. El segundo dispositivo es la sustitución y tiene que ver con reemplazar una palabra o frase por otra. Entonces vamos a hablar de sinonimia, hiperonimia, hiponimia y palabras generales. En el caso de sinonimia lo que se encuentra son sinónimos totales, con el bello ejemplo de teacher is intelligent versus the teacher is smart. Intelligent y smart son sinónimos en cualquier contexto que podamos encontrar, en cualquier texto que podamos encontrar. Sin embargo, los sinónimos parciales se comportan un tanto diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este texto que es de extracurricular y que quizá recuerden, habla de paciente y cliente como sinónimos, ¿sí? Es un texto que habla sobre la labor de un enfermero o una enfermera y la atención que tiene que tener cuando está al cuidado de un paciente y la importancia de respetar, al final dice el párrafo, los deseos del cliente. Ahí, en este texto, paciente y cliente funcionan como sinónimos. ¿Pero por qué parciales? Y bueno, porque podemos imaginar otro contexto en el cual paciente y cliente sean sinónimos y no es como el caso de intelligent, smart, ¿no? O en español, no sé, pongámosle lindo y bonito. En este caso, son sinónimos solamente dentro de este texto, ¿sí? Que constituye un entorno acotado. En el caso de los hiperónimos y los hipónimos es para que recuerden hiper grande, hipo pequeño. Entonces lo que se hace es la parte por el todo o el todo por la parte, ¿no? Entonces miren este ejemplo. Dice renewable energies are increasingly relevant in the global market. Among them, tengo ahí justo el globito de mi cara, entonces me tapa un pedazo de lo que digo, lo que dice la diapo. Ay, me fui para atrás. Pero bueno, decía, among these, solar panels. En ese caso, solar panels es un hipónimo, ¿no? De energías renovables. Y el último ejemplo hablaba sobre palabras generales. Ahí, si releen el ejemplo, habla de issues, que está reemplazando a la frase anterior en negrita. ¿Sí? Palabras como issues, como problem, como thing, son palabras de uso general.
El siguiente dispositivo tiene que ver con la referencia. Yo puse ahí deixis porque deixis es esto de apuntar, ¿no? Deixis quiere decir apuntar, como un deíctico, ¿no? Apuntar algo dentro o fuera del texto. Entonces, yo acá puse un párrafo, también lo saqué del libro de inglés extracurricular y están en rojo dos palabras, ¿sí? Dos determinantes, dos pronombres. Entonces allí lo que vamos a encontrar es que el lector, para entender qué es ese those, aquellos, o para entender que ese they es ese they, ellos o ellas, va a tener que buscar en el texto y va a poder va a poder reemplazar estas dos palabras por algo que se menciona antes o después en el texto o que se recupera y que está fuera del texto, ¿sí? Fíjense que aquí, por ejemplo, dice nutrients in food can be split into two broad categories, macronutrients and micronutrients. The macronutrients are those that provide energy and include carbohydrates, fats, proteins and alcohol. Entonces, lo que hacemos es preguntarnos, aquellos, dice ahí, those. Los macronutrientes son aquellos que proveen energía. ¿Aquellos qué? Debo preguntarme. Entonces vuelvo hacia atrás en el texto. Entonces, al volver hacia atrás, lo que hago yo es entender que refiere a nutrientes en la comida. ¿Sí? Tuc. Allí. Entonces, los macronutrientes son aquellos nutrientes en la comida que proveen energía e incluyen carbohidratos, grasas, proteínas y alcohol. ¿Sí? Entonces, si le ponemos nombre a esto de adentro, afuera del texto y atrás y adelante, vamos a entender, vamos a poder decir con nombre y apellido que podemos encontrar o podemos hablar de referencia exofórica cuando la referencia está por fuera del texto, o puede ser endofórica cuando la referencia está dentro del texto. En el caso de la exofórica, miremos allí, tenemos dos ejemplos. Dice, they are not responding again. Can you check it? I already did. It might be a sense of failure. ¿Qué vemos aquí? Que they e it refieren a algo del contexto situacional que los dos participantes están entendiendo, ¿sí? ¿Qué es esto? Y bueno, en este pedacito de texto no lo podemos encontrar, por lo tanto es una referencia exofórica. Otro ejemplo más común en los textos académicos es el siguiente, o uno similar al siguiente. Dice, in this study we analyze the mechanical properties of composite materials. Ahí tenemos a this study. Este this study en realidad no está tampoco en esta frase que estamos leyendo, en esta oración que estamos leyendo, sino que se refiere al contexto externo. ¿Y a qué refiere? Bueno, al paper mismo, al paper en cuestión, al trabajo en cuestión. En cuanto a la referencia endofórica, podemos hablar de referencia anafórica, que es cuando el lector tiene que ir hacia atrás en el texto para encontrar a qué está apuntando la palabra o la frase que estamos analizando, ¿no? En este caso hablamos de this. Dice, hydraulic fracturing has raised significant environmental debates. This practice involves injecting high pressure fluids into rock formations. Entonces dice, esta práctica. Y me pregunto, ¿qué práctica? Y la práctica de la fractura hidráulica, ¿no? Entonces vamos hacia atrás en el texto. En cuanto a la referencia catafórica, veamos el ejemplo. Dice, this technique is essential in modern medicine, tissue engineering. This technique está refiriendo a tissue engineering. Entonces acá el lector va hacia adelante en el texto. Mucho más difícil de encontrar este tipo de referencias. Bien, lo que les dejo a la derecha son los pronombres, que son lo que vamos a utilizar en el caso de la referencia. Y les pongo toda la lista porque a veces nos quedamos con los pronombres y a la cabeza nos vienen los pronombres personales y los pronombres sujeto y objeto en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, no, tenemos todos estos, ¿sí? A considerar.
Así que por eso se los dejo. ¿Y qué tenemos que pensar entonces en cuanto a referencia? Y no me interesa que me digan en realidad si es endofórica, exafórica, anafórica, catafórica. A mí lo que me interesa es que ante una pregunta de referencia o ante encontrarnos con un pronombre, nos preguntemos, a ver, dice they, dice he, ¿a qué está apuntando? Entonces voy a empezar a buscar dentro del texto en principio, adelante o atrás, o voy a ir a buscar afuera del texto para poder entenderlo bien. ¿Sí? Avanzamos. Conectores, dice aquí. El uso de conectores es un poco más complejo porque ya vamos a nivel palabra, ¿no? Acá nos estamos, o frase. Ahora nos estamos moviendo a la unión de ideas, ¿sí? Entonces, la relación entre los constituyentes es un poco más compleja. Dice aquí, nanomaterials have unique mechanical and chemical properties that make them useful in many fields. For example, carbon nanotubes exhibit exceptional strength and electrical conductivity, which enables their application in aerospace and electronics. As a result, they are used in engineering. Entonces, yo marqué en rojo las dos instancias de conexión, ¿no? Dice acá, for example, y as a result. Entonces, lo que yo voy a tener que recuperar es cuál es la relación entre las oraciones o entre las ideas que se establecen en estas oraciones, ¿sí? Entonces digo, for example, ¿por ejemplo de qué? Y acá nos está hablando de que los nanomateriales tienen propiedades mecánicas y químicas únicas, ¿no? Que hace que se utilicen en distintos campos. Por ejemplo, dice los nanotubos de carbono muestran una fuerza excepcional y una conductividad eléctrica, lo que permite su aplicación en aeroespacio y electrónica, en el aeroespacio y en la electrónica. Entonces, fíjense que la relación entre la primera oración y la siguiente es de ejemplo, si es un ejemplo puntual de las propiedades químicas y mecánicas de los nanomateriales, ¿sí? Y como ejemplo habla de los nanotubos de carbono, ¿sí? Y que de esta fuerza excepcional que muestran y de esa conductividad eléctrica. Por lo tanto, dice, as a result, they are used in engineering. Sí, entonces acá lo que se está uniendo es todo lo anterior, ¿no? El hecho de que tienen un comportamiento mecánico y químico y propiedades únicas que los hace útiles en distintos campos y por lo tanto son utilizados en el campo de la ingeniería. En el segundo caso tenemos un ejemplo más cortito, pero igualmente desafiante, porque acá tenemos que considerar, o en realidad lo pongo para que veamos el ejemplo de que no siempre las relaciones de las ideas están la idea 1 adelante y la idea 2 o 2 y 3 atrás, ¿no? Sino que en este caso, fíjense que, bueno, yo no puse un texto antes, pero a veces suelen confundir, ¿no? Y empiezan, dicen, bueno, conector, sí, antes y después, ¿no? Idea 1 y idea 2. Bueno, no, fíjense que en algunos casos, como en el caso de un spite off, las ideas que este conector une están posterior al mismo, ¿sí? Entonces dice, in spite of the high pressure conditions, the material maintained its structural integrity. Entonces, a pesar de las condiciones de presión alta, el material mantuvo su integridad estructural. Esas son las dos ideas. Acá se ve muy sencillo porque es una oración que yo acoté. Pero cuando es parte de un texto más entero, mucho más grande, puede prestar a confusión y si uno entiende o uno no entiende, uno asume que las ideas siempre están atrás y adelante, puede malinterpretar el texto. Les pongo a continuación una lista de todas estas relaciones o de todos estos conectores. Se los dejo para que lo lean, para que lo analicen. Pero bueno, básicamente hacemos un repasito, son las relaciones de adición que tienen que ver con sumar información. El conector por excelencia, el más sencillo en este caso es el AND, el y. También tenemos conectores de contraste, que lo que marcan es una oposición. El más común de todos es el but, ¿no?
Después tenemos la relación de causa-efecto, causa-consecuencia. Because of, due to, son los más comunes. Después tenemos los de secuencia, estos que ordenan, ¿no?, un proceso determinado. Como fast, then, next, finally. Después tenemos el de ejemplo, que lo que hace es, como les mostraba en la diapositiva anterior, esto de introducir casos concretos o específicos. Generalización, que lo que hacen es expresar tendencias o afirmaciones más amplias, como in general, for the most part, typically, ¿no? Y los de conclusión, que lo que hacen es cerrar una idea. Ahora bien, les dejo acá dos diapos de cierre que tienen que ver con una breve tareita que les dejo, un breve debate si estuviéramos en la clase presencial, para que pensemos en todos los dispositivos que hemos recorrido y ver si se comprendió o no el tema, ¿no? Entonces, les pongo un texto cortito, van a ver que en esta diapositiva arranca con ejemplos de bioingeniería y en la diapositiva siguiente con textos de petróleo, pero los ejercicios son lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí dice, Tissue engineering is a rapidly developing field in bioengineering. This technique aims to repair or replace damaged tissues. In addition, it improves patient recovery times. In spite of its high cost, tissue engineering is increasingly used in clinical applications, and in general, the results are promising. Lo que van a hacer en el primer ejemplo, en el primer ejercicio, es relacionar cada elemento con su función en el texto. Por ejemplo, si tenemos this technique, pensamos, a ver, ¿cuál es el dispositivo que se utiliza? Bueno, el dispositivo que se utiliza es el de referencia. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es, ¿qué hacemos? Retomar, como dice el B, retomar un concepto mencionado anteriormente. ¿Sí? Como acá es this technique, refiere a la ingeniería de tejidos. Esta técnica, tissue engineering. Así con cada uno. Después tenemos in addition. In addition, ¿qué hace? ¿Qué tipo de relación establece entre las ideas? Bueno, lo que hace es agregar, estaba leyendo, me cuesta leer porque está muy chiquitito, agregar información, ¿no? Es un conector de adición. En el caso de in spite of, bueno, es un conector de oposición, ¿no? Un conector de contraste, como dice la E. And in general es un conector de generalización. Entonces lo que hace es expresar una tendencia o idea general o típica. El punto 2 dice, ¿por qué el texto usa this technique en lugar de repetir tissue engineering? ¿Qué relación lógica introduce in spite of? Y el texto sería igual de claro sin in general, ¿no? Bueno, pregunta para pensar, ¿no? Para pensar en el fenómeno de hiperonimia, hiponimia, pensar en la relación que se establece con este in spite of, esto de que introduce una oposición o contraste, y qué pasaría si yo saco el in spite of, ¿no? Bueno, el texto se volvería menos cohesivo, ¿no? El texto sería más complejo de reponer por el lector porque le faltaría la conexión tangible del conector in general. Por último, dice ahí elegí la mejor opción. Dice tissue engineering is expensive, ¿no? Is expensive, espacio, it is widely used. Entonces, la ingeniería de tejidos es cara, como diría Susana, es ampliamente utilizado. Y vamos a poner una oposición. Lo que podemos inferir es que hay una relación de oposición. A pesar de ser caro, se utiliza un montón. Entonces, tissue engineering expensive, however, it is widely used. ¿Sí? Lo mismo van a realizar con el texto de petróleo, ¿sí? Que habla de polymer flooding. Bueno, hasta aquí la explicación, hasta aquí la videoclase. Los dejo entonces. Muchas gracias por llegar hasta el final. Cualquier duda o consulta,
me preguntan por el campus o por correo. Gracias.